de la consultora que lleva las iniciales de su nombre, fue presidente del Banco Nación entre 2015 y 2017, consultor privado del Banco Mundial. A fines de 2021 desembarcó como presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, más conocido por su acrónimo IERAL, de la célebre Fundación Mediterránea, y elaboró un ambicioso plan de gobierno para cualquier partido político que fuese a ganar. Finalmente lo había tomado Patricia Bullrich como candidata, pero lo habían preparado para el que fuese. En el año 2007 fue candidato a senador nacional por el PRO. En el 2019 publicó el libro Cantar la Justa, y en una entrevista publicada ayer, Melconian dijo que el gobierno actual, textualmente, no hubo efectivamente motosierra, sino que pasaron las licuadoras, en referencia a la inflación contra el aumento nominal. Por eso le vamos a dar la bienvenida con la canción Licuadora Multiladora, vamos a ver, Mutiladora, perdón, Licuadora Mutiladora, de la banda El Otro Yo. Chicos inundados en la escuela, correteando sin maestra, la 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 la. ¿Cómo se construye una nación con tantos enemigos? Muy buenos días, Carlos Melconian. Jorge Fontevecchia te saluda. Yo creo que cada día queda más claro de que en realidad lo que hizo Milei fue pasar la inflación del 100 al 200 para reducir el déficit fiscal, metiendo miedo con que iba a dolarizar la economía, cerrar el Banco Central, y la inflación que venía al 6% mensual hasta julio, desde que gana las elecciones en 2023 las PASO, se duplica, después se triplica. Sin Milei candidato, la inflación de 2023 hubiera sido 100%, no 211, y por lo tanto ese 100% de más fue el que permitió que se licuara el gasto público. Pero parece que hoy tener nosotros el privilegio de tenerte en línea, después de que el JP Morgan dijo rajen de la Argentina antes de las elecciones, siendo el banco del JP Morgan que al mismo tiempo elabora el riesgo país, que es fundamental para Milei después de las elecciones, para ver si se puede endeudar en los mercados privados. Pensé que es el tema crucial. ¿Cómo tomaste lo del JP Morgan y qué te parece que va a pasar, querido Carlos? Buen día. Primero, gracias por el llamado, Jorge. Saludo a toda la audiencia. Y lo tomé a ver como cuando, y en una de esas, viste que tu novia te dice tomémonos un tiempo y oxigenémonos. Uh-huh. Tomémonos un tiempo porque me siento asfixiada, te dice. Yo no sé, porque ya verdad que hace muchísimos años no tengo novia después de tantos de casado. Mejor que lo aclares, sí, mejor que lo aclares. Sí, por eso te digo, pero era una cosa de tomémonos un tiempo. Pero ¿por qué? Y bueno, porque me siento asfixiada, o puede ser al revés, ¿no? Puede decírselo el novio a la novia. Pero bueno, eso es el sentimiento. Es una definición contundente que me da la impresión de que ha tratado de privilegiar el resguardo a sus clientes, la única cosa que se me ocurre. Pero la idea esa de tomar un tiempo es, bueno, después vemos si hay que volver al carry trade, claro, pero por ahora tomemos un tiempo, nos puede hacer bien a los dos, viste cómo son todas esas conversaciones. De nuevo, esas conversaciones las tenía yo hace 50 años, ahora ya no, pero 40. Era eso, siempre puede venir una hija, un hijo que te lo dice respecto a su pareja. Carlos, y el tema de la discusión de las últimas 2 semanas, que de hecho creo que el JP Morgan lo toma en su informe, que es, se puede tener déficit de cuenta corriente durante mucho tiempo sin que haya mayores problemas, como por ejemplo tuvo Chile o tuvo Uruguay. ¿Cuál es tu propia impresión respecto de si es sustentable a lo largo de mucho tiempo un déficit de cuenta corriente, y si lo es dependiendo qué cosas, si por ejemplo si es para inversiones que en el futuro van a dar resultado positivo, o si son para consumo? Mira, vos sabés que la diferencia entre cuenta corriente y flujo de caja es que mientras una es devengado, el otro tiene movimientos constantes y sonantes. Por eso esa es la diferencia entre la cuenta corriente, que es un procedimiento devengado, y el flujo de caja, que es un procedimiento de pago. Yo, ya de mi época
no profesional, no estudiantil, sino práctica en el Banco Central, que me tocó trabajar desde el primer día que entré en acuerdos con el fondo. Tuve un jefe que me enseñó muchísimo, Juan Sommer, que acostumbraba a ir a negociar con el flujo de caja. Era un dato relevante la cuenta corriente, pero era para los investigadores teóricos y demás. Cuando vos ibas a poner lo que hay que poner arriba de la mesa y mangar eventualmente lo que te faltaba, el procedimiento era el del flujo de caja. ¿Por qué hago esta aclaración para empezar? Porque la verdad que no estamos frente a un proceso donde nos podamos poner a discutir un déficit comercial. Déficit comercial que eventualmente lo esté generando un brillante porvenir por las exportaciones, pero que todavía no están, y un pago muy fuerte por importaciones en términos de confianza porque alguien te las esté financiando. Entonces, cuando uno habla de cuenta corriente, efecto absorción, confianza del resto del mundo, hay alguien que está invirtiendo, no estoy diciendo que eso sea una anomalía intelectual. Digo que no es lo mejor para estudiar la Argentina hoy. Hoy lo mejor que hay para estudiar Argentina es cuánto te entra y cuánto te sale. Y el problema grande que tiene Argentina en esa zapatería hoy es que se le fueron 3.000 millones de la suma de turismo y dolarización de argentinos. Entonces, ¿de qué proceso de confianza de inversión estamos hablando? Esto es la hinchada de Boca, la hinchada de River, República Dominicana y dolarización de portafolio. Acá no hay ningún análisis de cuenta corriente. Y de nuevo, no me quiero hacer el zapatero o el verdulero. He empezado dividiendo en lo que es devengamiento de caja. Entonces, a mí lo que me importa en este momento, como me enseñaron los maestros que tuve, es que en el proceso de flujo de caja, Argentina hoy sale más de lo que entra. Entonces ahí no hay nada que discutir, no hay ningún proceso de inversión extraordinario que esté generando que la confiabilidad del resto del mundo invierte tanto que por algún lado vos lo sacás en el formato importador. Acá hay un flujo de caja. Entra X de exportaciones, X de importaciones, y eso no está dando todavía negativo, que habitualmente cuando la cuenta comercial da negativa es que alguien del resto del mundo la está financiando. Pero no está pasando eso. Se hizo pelota el superávit de comercio, pero todavía está. Lo que está pasando es que cuando vos pones en los ingresos exportaciones más otras cosas y pones en los egresos importaciones más otras cosas, lo que está siendo contundente es el otras cosas y es salida de argentinos. Entonces yo la verdad que le presto cero atención a esa definición intelectual del viceministro sobre el proceso de inversión o a la definición del ministro de Economía respecto a que esto era sabido que iba a pasar. Es sabido que va a pasar cuando viene un proceso de inversión contundente que te hace entrar en déficit comercial. Pero a 1 año y medio de gobierno, y con el tipo de cambio que tenemos, no era sabido que iba a pasar que Boca, River iban a estar en Miami, que Dominicana no da abasto y que la dolarización de portafolio está vigente. Eso no tiene nada que ver con la confianza y casi te diría ni con la desconfianza. No sé, no está bien abierto cuánto es turismo y cuánto es dolarización, pero lo que está claro es que en este mercado mal llamado libre, sin cepo
y de oferta y demanda, este precio evidentemente no alcanza por más que esté tranquilo. Claro. Y desarmarlo tampoco es sinónimo de tragedia, siempre me gusta aclararlo. Bueno, vos dijiste esto no tiene que terminar en tragedia. ¿Cómo sería? ¿Cómo terminaría? Bueno, esto sería que, te voy a explicar qué es lo que está pasando hoy. Hoy está pasando algo que va a corregir, se supone el año que viene, que es que las empresas todavía no pueden ir a demandar al mercado, excepto préstamos e importaciones. O sea, todavía tienen unas regulaciones que llevan a una definición de que el cepo está, no es el cepo implementado y profundizado del 2019 a la fecha, pero eso está. Segundo tema, el tipo de cambio entre dos bandas muy amplias da la sensación de oferta y demanda libre, que tampoco es así, pero no porque las bandas sean finitas, sino porque ahí no está toda la demanda. ¿Y cuál es la que no está? La más importante, la del gobierno, la del Tesoro, que estaba obligado a comprar dólares por el fondo, que es la terminología y el formato de decirlo, pero más que obligado por el fondo, es que tiene que comprar con superávit en pesos dólares como un particular más en el mercado para pagar sus obligaciones. Esto eran los famosos 9 o 10 mil millones de dólares a razón de 1.000 por mes. Y eso no está en el mercado. Entonces el mercado está tranquilo, pero le están faltando esos 1.000 millones por mes. ¿Qué hizo el equipo económico? En algo que llama sustituir o indirectamente hacer lo mismo que comprar, colocar deuda o proyectar colocar deuda a razón de 1.000 por mes para sustituir ese problema, cosa que tendremos que verlo a futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que sea porque las corporaciones no están en menor medida o porque el gobierno no está, estamos en un escenario donde exitosamente el tipo de cambio flota en el medio de la banda, pero hay que ver qué pasa cuando el elefante entre al bazar. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que debiera ir pasando en algún momento, porque acá la política juega, ¿qué significa? Que todo el mundo sabe que viene el fondo, mira, sabe esto y se va, y lo que no le hizo a Guzmán y a Massa no se lo va a hacer a este gobierno. Entonces, como lo gordo ya lo puso y lo poquito que falta lo va a seguir poniendo, seguramente están dilatando esto para después de la elección. Y vale mencionar que a Massa le hicieron devaluar el 30% después de la elección, ¿no? Y perder la elección. Quiero decir, a Massa sí se la hicieron. O sea, no le habrán hecho otras cosas, o vos podrás decir que Massa incumplía mucho más. Yo creo que Massa debe haber tomado ese compromiso. Yo acá no sé si van a tomar ese compromiso, porque allá había un control de cambio muy fuerte y al número del dólar lo ponía el gobierno. Acá no. Acá no. Acá el tipo de cambio no es de todo flotante y el cepo no salió, pero es diametralmente opuesto a aquello. A. Y B. El tipo de cambio lo maneja el mercado. Lo que yo estoy diciendo es que estamos ocultando una demanda. Entonces, ¿qué ocurre? Acá el arte de todo esto es dónde está el tipo de cambio, y si algún día en 1200, habiendo entrado el elefante al bazar, el calavera no chilla, no da esa impresión, aclaro. Pero acá el arte de todo esto es cómo el elefante va entrando al bazar, léase, empieza a aparecer la demanda del sector público, y cómo el arte de relojería suiza va manejando ese tipo de cambio, o el mercado va manejando ese tipo de cambio, o el elefante va entrando como si fuera un ratoncito en lugar de un elefante, de manera tal de que esto algún día no te obligue a estar en el techo,
Exacto. Porque si está en el techo, vamos a descubrir la segunda cuestión, que las reservas son negativas, que no hay todos los dólares para cubrir la base monetaria y los pesos del mercado, y el dólar estamos en condiciones de llevarlo a 900 pesos. Eso es otra falacia. Entonces, acá lo que hay que evitar es que en julio, agosto y septiembre se vaya generando un cambio de expectativa, pensando que de verdad no le dan bola a esto y que están subestimando el tema. Porque ¿qué es lo que ve la gente en este momento? Y yo los felicito. Dice, che, yo los veo muy tranquilos y subestiman este tema, y que yo, y todo el mundo sabe que el costo argentino en dólares está volando. Carlos, no el poder adquisitivo de la gente, sino que el costo argentino en dólares, son dos cosas diferentes. Carlos, ¿encontrás algún paralelismo con el 2017 que vos criticaste mucho, incluso estando cerca del gobierno en aquel momento? Algún diario tituló el plan platita de Milei, todos los años impares cada uno crea su propio plan platita, podríamos decir lo mismo del 19 con Massa, lo mismo del 17, el 2023 con Massa, lo mismo del 2017, que era mi pregunta respecto de si hay algún punto de contacto con aquel año. Bueno, primero, para no contestar así a secas, sí y no, pero déjame que explique lo siguiente. Dale. Hay planes platita y planes platita. Este es un plan platita eventualmente en dólares. El de Massa era un plan platita en pesos. Massa no tenía dólares ni formato a cómo inventarlos. Entonces se inventaba un plan platita con déficit fiscal que duraba un fin de semana para el shopping, nada más. El lunes estábamos peor. Macri, en lo que yo critiqué en su momento, fue la irresponsabilidad de primer día liberar el mercado. Y se lo llamaba éxito a que el valor del dólar fue al paralelo y no más, que se había contenido una eventual hiperinflación, pero era con déficit fiscal. Y entonces generaba una abrumadora demanda por dolarización de portafolio que el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, también subestimaba, porque también tenían el inflation targeting en la cabeza. Entonces, la gran diferencia a favor hoy es que no hay déficit fiscal. No hay déficit fiscal. Pero nosotros nos hemos cansado de escribir, siendo guerreros del déficit fiscal, a favor del equilibrio, guerreros, y no la hemos perdido. O sea, Milei viene atrás de nosotros con esto y tiene el mérito de hacerlo, nosotros de decirlo, pero guerreros del equilibrio fiscal. Lo que nosotros decimos es que es una condición necesaria y no suficiente, en el sentido de que acá también hay que mirar las cuentas externas, que el ejercicio de tener equilibrio fiscal o superávit fiscal y lo externo se arregla solo, está cerca de ser un concepto teórico más que práctico. Entonces, ¿a qué me hace recordar para mal esto con aquello? A que las cuentas de la zapatería de sector externo en términos de turismo, viajes y dolarización de portafolio tienen un monto mensual hace 2 o 3 meses muy parecidos al de aquel momento, y empezamos a encarar el momento sacando julio, donde hay alguna inercia, donde empiezan a disminuir los números de comercio exterior y van a seguir todavía fuertes los números de dolarización y turismo. Entonces, esta es la expectativa negativa que no se puede dejar crecer durante julio, agosto y septiembre. Y eso que me animo a algo más,
quisiera ver, para bien casi digo, que el boom importador empieza a tener algún freno solo, porque si el nivel de actividad empieza a estancarse como se está percibiendo, hasta muchos de los que están trayendo containers de China lo van a tener que hasta malvender. Entiendo. Entonces, por eso, acá estamos entrando en una zona cambiaria, julio, agosto y septiembre, que yo no la trataría en forma displicente. Y está claro que, no sé, forma displicente es la manera que tienen de decirlo, soberbia y dogmática. Pero me imagino que deben estar detrás de este tema y que lo estarán postergando para después de la elección. Crucemos los dedos, Carlos, crucemos los dedos. Y bueno, acá hay un tema, mira, de la misma manera que el régimen o la organización cambiaria del año 24 fue exitosa al inicio, pero era finita y en algún momento tenía que cambiar y se hizo en abril de la mano del acuerdo con el fondo. Acá también está claro que el precio del dólar en el mercado supuestamente libre entre oferta y demanda, hoy le falta la demanda del elefante. Sí, no va a ser 1.350 como el dólar futuro de diciembre, sino debería ser más. Bueno, veremos cómo es esta historia, porque viste, el futuro es el futuro, pero de nuevo, vos empezaste con una pregunta sobre un banco que me dijiste, ¿qué opina de esto? Y lo primero que yo debía haberte dicho es, hasta el jueves a la noche no opinaban así, y el viernes a la mañana opinaron así. Y viste, el futuro, y bueno, el futuro hasta el lunes a la noche es así, el martes a la mañana, qué sé yo. Yo miro objetivamente estos datos sin pronosticar ninguna tragedia, pero está claro que al mercado le falta demanda. Clarísimo. Y le sobra demanda donde no debiéramos tener. Carlos, muchas gracias, te mandamos un abrazo gigante. Se nos acabó el programa, seguiríamos hablando in eternum, pero no podemos, así que un abrazo grande por tu tiempo. Te mando, gracias por el llamado. Al contrario, acabamos de hablar con Carlos Melcoñán y se nos acabó el programa y como nos pasamos ni siquiera colocamos